¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. La CENTE intensifica los bloqueos, desquician Oaxaca, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México. La reforma educativa, herramienta para disminuir la desigualdad, asegura el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Más de 6,000 planteles rehabilitados como parte del programa Escuelas al 100. Pobladores de Nochistlán, Oaxaca, aceptan diálogo con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa. Entrega el presidente de la República equipo y apoyos para el campo en Michoacán. En el mundo, el FBI exculpa a Hillary Clinton por usar información clasificada en su correo personal. Y en deportes, la selección mexicana de básquetbol inicia con el pie derecho en el clasificatorio olímpico en Turín, Italia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que la reforma educativa es parte fundamental para el cambio integral y genuino que necesita la educación. Dijo que es una herramienta importante para disminuir la desigualdad en el país. Nosotros insistimos que la reforma educativa no es el problema, la reforma educativa es la solución. Poder llevar este cambio y esta transformación educativa a todo el país, pero de manera central, a las zonas que más lo requieren, que más lo necesitan, es un vehículo para romper con esa desigualdad. Bueno, así es como va la remodelación de planteles en todo el país como parte del programa Escuelas al 100. Ve usted. La rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de los planteles del país avanzó en este primer semestre de su puesta en marcha. Vamos bien, vamos caminando a buen ritmo, es un nuevo programa. Además, aquí quiero comprometer, como lo hemos venido haciendo en todos los pasos y procesos de este programa, la absoluta transparencia, para que estos informes se hagan de manera periódica, de cara a la sociedad, que todo el mundo conozca cómo vamos. Durante la presentación de los avances del programa Escuelas al 100, el secretario de Educación Pública informó que para este año la meta es rehabilitar más de 16,000 escuelas. A la fecha se han entregado 6,157 planteles. El compromiso es que este año, es decir, entre finales del 2015 y este año, pero para que cuando concluya el 2016 estemos invirtiendo 25,000 millones de pesos, es decir, la mitad del programa, y que estén arreglados y en condiciones de dignidad 16,500 planteles. Hoy están ya en curso, en obras, casi 3,000 planteles. Tenemos que acelerar el paso. Los estados que tienen mayor avance en la mejora de los planteles son Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, la Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y el Estado de México. El segundo semestre de este año tiene que ser un segundo semestre en donde de manera conjunta la Federación con los gobiernos estatales aceleremos el paso. Aceleremos el paso para cumplir esta meta y que no nos vayamos a quedar atrás. No nos podemos quedar atrás porque no podemos quedarnos atrás en la implementación de esta transformación educativa que es absolutamente fundamental. Con este programa se beneficiará a cerca de 6 millones de alumnos de escuelas en zonas urbanas, rurales e indígenas. Al 2018 se atenderán más de 33,000 escuelas con una inversión de 50,000 millones de pesos. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. El gobierno de la Ciudad de México ofrecerá 20,500 nuevos espacios educativos para combatir el rezago educativo. Esto como parte del programa Educación por Ti, que para este 2016 abre 6,000 lugares para jóvenes que quieran estudiar su licenciatura en universidades tecnológicas y politécnicas de la ciudad. También hay 14,500 espacios para el nivel medio superior. Mi reconocimiento a todas las instituciones educativas que se han sumado a esta tarea, a la UACM, a la UNAM, al Politécnico, que han venido acompañando y han dado opción a los jóvenes. Cada joven que demos a esta tarea, cada joven rescatado de una parte incierta en el desarrollo social. No podemos permitirnos y no podemos darnos el lujo de perder a un solo joven de los que quieren alcanzar una mejor educación.
En Oaxaca, integrantes de la CENTE mantienen más de 20 bloqueos carreteros. A esto se suma la toma de centros comerciales, hoteles y el Instituto Estatal de Educación Pública. Allá en el sureste, en Chiapas, también siguen los cierres a vialidades, aunque en esta entidad son parciales. Ahí la coordinadora se declaró lista ante un posible embate de la Policía Federal, y en Michoacán los disidentes tomaron las casetas de la autopista que comunica al Estado. Los bloqueos se extendieron a la Ciudad de México. Maestros realizan por lo menos 50 cortes intermitentes a la circulación a lo largo y ancho de la capital del país. Esto que ha provocado, bueno, pues en un enorme caos vial, y que algunas rutas del Metrobús hayan incluso cambiado. También tomaron la caseta de la México-Cuernavaca, donde permiten el paso libre. Se tiene planeado una marcha a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Bueno, pues qué le digo. Pobladores de Nochistlán aceptaron la visita y el diálogo con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. ¿Cuándo será esto? Esto será el próximo jueves. Uno de los temas a tratar es la reparación del daño a la brevedad a los afectados por el enfrentamiento del pasado 19 de junio, que dejaron estos enfrentamientos, pues ya lo sabe usted, varios muertos, cerca de 100 heridos. Esto, dijo la Secretaría de Gobernación, será conforme a los estándares internacionales. De acuerdo con la Comisión de Gobernabilidad de Nochistlán, al lugar deberán acudir más autoridades federales para que recaben información y emitan un dictamen sobre cómo se desarrollaron estos hechos. El Senado aprobó en comisiones reformas a la denominada Ley de 3 de 3, que obligaba a empresarios particulares a presentar declaraciones de bienes cuando tuvieran contratos con el gobierno, lo que generaba pues una cantidad, un volumen impresionante de documentos. El dictamen, que prevé un veto presidencial, elimina las obligaciones impuestas a los empresarios y reconoce que al obligar a los particulares a publicar sus declaraciones patrimoniales y de interés se podría afectar la vida privada de las personas y poner en riesgo derechos como la vida, la seguridad y la salud. Se prevé sea discutida en el Pleno en unos minutos y queda con más de 45 disposiciones que permitirán combatir los actos de corrupción. Déjeme hacer una pausa, pero al regreso las FARC frenan las extorsiones como parte del proceso de paz. Los detalles en un momento. Un día como hoy, pero de 1687, el inglés Isaac Newton publicó por primera vez los principios matemáticos de la filosofía natural. Este trabajo marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia y es considerada por muchos como la obra científica más importante de la historia. Los Principia, como se conoce la obra, se compone de 3 libros, precedidos por un capítulo de definiciones y otro dedicado a los axiomas o leyes del movimiento escritos en el lenguaje de la geometría pura. Bueno, vamos con información del titular del Ejecutivo Federal. En Michoacán, el presidente Peña Nieto encabezó la ceremonia de entrega de maquinaria e incentivos para el campo. Destacó que por primera vez en 20 años México es superavitario en productos agroalimentarios, es decir, vende más de lo que compra. Informó que en el primer cuatrimestre de este año el valor de las exportaciones agroalimentarias es de más de 10,000 millones de dólares. De mantenerse este ritmo, quiere decir que este año no solo seremos superavitarios nuevamente, sino que además el valor de nuestras exportaciones estará alcanzando un nivel y un registro histórico de más de 30,000 millones de dólares, que son ingresos que tienen los productores de nuestro país. El evento se dio a conocer el programa A Toda Máquina, con lo cual se entregarán 600 tractores a productores michoacanos con la ayuda de subsidios por parte del gobierno estatal. Y ahora permítame ver lo que está pasando, lo invito a que lo veamos juntos, lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. Vamos a ver. La Fiscalía de Veracruz emitió 13 órdenes de aprehensión contra los responsables de agredir al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, así como a los panistas Ricardo Anaya y Santiago Krill cuando salían del Congreso del Estado el pasado 29 de junio.
Ya declaró la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, acusada de desvío de recursos, ejercicio indebido y abuso de funciones. Arellanes se presentó al Palacio Judicial neoleonés, dijo, para presentar pruebas a su favor. Autoridades de la Ciudad de México decomisaron 60 máquinas tragamonedas, conocidas como minicasinos, que operaban de manera ilegal en el paradero del Metro Indios Verdes. Informaron que además se tienen ubicados como puntos rojos los paraderos Pantitlán, Tasqueña y Zaragoza. Como lo anunció hace unas semanas, la empresa OHL México subió el peaje de la autopista urbana norte. A partir de este mes, cruzar esta vialidad cuesta 45.32 pesos, cuando en el mes pasado costaba 42.87 pesos. La supervía Poetas pasó de 21 a 26 pesos. Bueno, como todas las tardes, Jimena Ampudia y la visión del mundo. Y ahora, pues, de nuevo los Ox en Colombia, ¿no? Con las FARC. Así es, se acerca ya, estamos, proceso. Así es, cerca de la conclusión del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Hoy anunciaron que posiblemente se concluya uno de los puntos más importantes, que es la participación política en las guerrillas. Dijeron que van a formar una comisión y para luego, ver una reforma a la ley. Seguramente un partido político. Eso es lo que esperaríamos, así es, para Adelante. la democracia. Gracias, Enrique. ¿Qué tal? Es un gusto estar con usted. Déjeme darle el mundo en unos minutos. Arrancamos en Colombia y el líder guerrillero de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ordenó acabar con la extorsión a ganaderos y agricultores. Con esto pone fin a una de las principales fuentes de ingresos de la guerrilla. Y en Estados Unidos hay máxima expectativa en Carolina del Norte ante el primer acto de campaña que reúne a Hillary Clinton y a Barack Obama. El dúo demócrata intentará movilizar a los electores y debilitar al republicano Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Y déjeme informarle que el apoyo de Obama llega tras el interrogatorio del FBI a Hillary Clinton por el escándalo de correos electrónicos. Si bien el FBI confirmó que Clinton fue extremadamente descuidada al usar su cuenta personal para mandar información clasificada, descartó la posibilidad de imputarla por esta práctica cuando era secretaria de Estado. Y pasamos a los asuntos de Europa, porque en Francia la polémica reforma a la ley laboral es debatida en la Asamblea Nacional. Tras ser revisada por el Senado, este martes el texto pasa nuevamente al Parlamento, donde el primer ministro, Manuel Valls, ya amenazó con aplicar un segundo decreto para su aprobación, aún sin el consentimiento del Congreso. En las calles fue convocada la 12ª jornada de protestas desde marzo. Y en Irak, el ministro de Interior, Mohamed Ghaban, dimitió tras las fuertes críticas por el atentado en Bagdad. Considerado como el más mortífero con un saldo de 213 muertos, la ciudadanía denuncia que el Estado podría haber evitado este ataque terrorista. En tanto, la ONU alertó que en Siria e Irak hay casi 30.000 terroristas extranjeros. Y precisamente sobre la situación en Siria, el Papa Francisco criticó la intervención de Rusia, Irán, los países árabes y occidentales en el conflicto civil. Escuchemos. Mentre il popolo soffre, incredibili quantità di denaro vengono spese per fornire le armi ai combattenti e alcuni dei paesi fornitori di queste armi sono anche fra quelli che parlano di pace. Come si può credere a chi con la mano destra ti accarezza e con la sinistra ti colpisce? Ahí lo tienes, Enrique, el Papa Francisco que denuncia esto. Déjame darte una cifra impresionante. Desde hace 5 años, las importaciones de armamento a Siria han aumentado más de 500%. Y que no era poco el dinero, ¿no? Ahora imagínense, efectivamente, el 500%. Claro, es un negocio. El armamento también es un negocio. El armamento. La guerra es un negocio. Gracias, Jimena. Enrique. Jóvenes mexicanos, estudiantes de excelencia, diseñaron un proyecto para reciclar y cuidar al medio ambiente. Vea usted. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional diseñaron unos bloques de PET que pueden utilizarse para formar desde muebles hasta muros decorativos. Visualizamos una aplicación para hacer enseres domésticos, una silla, una cama, un sillón. Este diseño que nosotros le dimos al Polibloc fue un ensamble tipo macho-hembra. Y nosotros le habíamos inferido esta forma
para que fuera más fácil la construcción. Los poliblocks de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Politécnico se desarrollaron bajo una nueva técnica de reciclaje, en la que se aplica una resina para encapsular los residuos de PET y otros tipos de plásticos. Lo que hacemos es ocupar la menor cantidad posible de esta resina, más o menos es alrededor de un 15-20% de resina, y todo lo demás es residuos plásticos. Únicamente lo que requerimos es el triturado del plástico, ya sean las botellas de PET, cubetas de polipropileno, residuos de celofán. Para la elaboración de los poliblocks, el equipo partió de la manufactura de su propio molde, con el cual se reducen costos y se evitan los procesos de reciclaje de PET que son más contaminantes. Un molde tradicional para inyección y poderlo aplicar a nuestro proyecto nos costaba cerca de 150,000 pesos. Este molde fue hecho con caucho y fibra de vidrio. Mediante esta técnica también es posible incorporar otro tipo de desechos sólidos, de acuerdo al acabado que se desee. Podemos emplear residuos verdes para darle una tonalidad verde al bloc. Podemos ocupar hojarasca, por ejemplo, de bugambilia, para darle un acabado floreado al polibloc. Podemos ocupar, por ejemplo, residuos de llanta, polvo de llanta, para darle una tonalidad opaca o negra. Para México al Día, Liliana Sotelo. Ya es martes de agrofinanzas, para usted que se dedica al sector y quiere mejorar su productividad. Efraín Flores. ¿Qué tal, amigos? Esto es Agrofinanzas. En el último año, el precio del aguacate registró un incremento del 53% debido a fenómenos meteorológicos como las sequías y las lluvias. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el aguacate se ubicó hasta en 42 pesos kilo en la central de abasto de la Ciudad de México, un nivel no registrado desde 2011, cuando llegó a 53 pesos el kilo. Ese año, el precio se atribuyó al clima, cuando precisamente se registró una de las peores sequías a nivel nacional. El Grupo Consultor en Mercados Agrícolas indicó que en la actualidad el precio del fruto se incrementó más conforme a otros años debido a los factores como por ejemplo lluvias fuertes y heladas que afectaron a la zona aguacatera del país a principios de este año. Pero a pesar de los factores climatológicos, desde 2010 la producción de aguacate a nivel nacional ha reportado crecimiento cada año, al pasar de 1.1 a 1.6 millones de toneladas. Sin embargo, la Asociación de Productores Exportadores de Jalisco estimó que el aumento de las exportaciones también es un factor para que la disponibilidad del producto se vea afectada y por tanto su precio se incremente. Recordará usted que hace poco el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos permitió la importación de aguacate Hass mexicano de todos los estados del país. A nivel nacional, en el 2015, 6 de cada 10 aguacates mexicanos fueron enviados al extranjero. Actualmente la Profeco informó que luego de 3 semanas al alza, el aguacate fue el producto de la canasta básica con mayor retroceso en su precio a mediados del mes de junio. Por su parte, la Secretaría de Economía indicó que entre junio y julio se prevé una mayor oferta de aguacate y por lo tanto podría estabilizarse el precio del kilo en alrededor de 34 o 35 pesos. Por hoy es todo aquí en Agrofinanzas. Pásela muy bien. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Efraín Flores. Y hasta aquí las noticias. Lo dejo con Leticia Omar en el Iberoamericano. A las 9 acompaña a Gustavo Rentería con los temas importantes generados en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana. Esto es México al Día.